Buenas tardes, gentecica. Vamos por la carretera. Y voy pintada como una puerta. Mirad el canal. Vamos a cruzar al puente. Mirad que estamos en el puente. Acaba de pasar un tranvía. Mirad, ahí vive el del Barcelona, que es un bar de tapas que hay en Cunok, que estuve una vez. No estamos en Cunok. No. Entonces, hey. Mirad la primera casa negra que veo. Está hasta el buzón pintado de negro. Hasta la valla está negra. Una cosa venía a ver una casa. Esta que vimos una vez por fuera, pero por dentro está hecha polvo. Está hecha polvo, no me he maquillado para nada. Porque son 1000 euros y está bastante mal estado. Desde incluso tiene ahí un cristal roto. Eso es un váter que no sube la persiana y es un váter que no tiene ducha. La única ducha de la casa está en la planta de abajo. Eso es el salón. Esa es una habitación. La cocina pequeñísima, es un pasillo. Y el ático grande es esas dos ventanas de ahí. Y arriba tiene un atiquito pequeño también. O sea, tiene muchas habitaciones, pero está hecha polvo, tiene humedades la pared. El salón olía mal. O sea, está súper... Por fuera se ve súper guay y por dentro es muy vieja. Bueno, gentecica, me voy al Carrefour a comprar leche y fruta, que se nos ha terminado. Y nada, la casa esa pues un poco de decepción. Es que por fuera se veía súper bonita y súper moderna y por dentro estaba hecha polvo. O sea, tenía como mogollón de cosas y eso que lo que se ve a simple vista, que cuando entras a vivir siempre salen cosillas, ¿no? Y se veían humedades. Había un agujero en la despensa, tenía un agujero ahí y un cubo con agua. O sea, flipa. Una ventana que se ve que la habían puesto nueva, pero no estaba bien encajada y estaba con un palo atravesado, como sujetando. No sé, una cosa muy rara. Una ventana rota, una persiana rota también. La instalación eléctrica se veía súper vieja. No sé, me parece que está súper mal para 1000 euros. Porque se ven casas, claro, normal que todavía no se haya alquilado. Porque lleva, no sé, desde que la vimos por fuera, 1 mes y medio así. Y luego cuando estaba mirando casas digo, esta casa está todavía, qué raro. Porque en una semana la suelen alquilar súper rápido. Las que están bien en relación de calidad-precio, ¿no? Pero es que esta está súper cara. Encima el garaje no incluían. Porque los dueños tenían la casa al lado, que era una empresa, y que el garaje lo querían usar. O sea, encima te quitan el garaje. Pues no la van a alquilar. Como no le bajen el precio o la reformen, lo tienen chungo. Porque hay casas que están en mejor estado. O sea, hay casas por 900 euros y se ve que están mejor. Que no están, o sea, menos en las fotos. Claro, luego es ir a verlo. Igual en las fotos está trucado. Qué frío hace. Estamos a 2 grados. Bueno, he cogido un poco pan Bimbo, fruta. Y he cogido nata para hacer un puré de calabacín. Fruta y verdura. Y creo que voy a coger la leche y ya está. No sé, aquí siempre que compro el Carrefour me parece súper barato. He comprado leche y he comprado para hacer el puré. Fruta y verdura. Y el pan Bimbo me ha costado 20 euros. Todo 20 euros, no sé, me ha salido barato. Porque lleno el carro. Los plátanos están un poco verdes, pues estaban todos verdes. Bueno, ya estoy en casa, gentecica, voy a quitarme las botas. Que nada, lo de la casa me da un poco pereza mudarme ahora, la verdad, porque tengo la espalda bastante mal para meterme en una mudanza que suele ser un trabajazo de mover toda la casa. La verdad que vinimos aquí con 4 maletas hace 1 año y 4 meses o así y ahora tenemos un montón de cosas y muebles y todo. Sería una paliza. ¿Y ahí que se ha caído? Pues lleva mi bota, que es gigante, y se la lleva y se ha tropezado. ¿Quién es mamá? Me mira raro porque estoy pintada. ¿Quién es mamá?
Bueno, gentecica, acabo de terminar de editar el vídeo de hoy. Está dormido el Yunes y el Jaguar, los dos pequeños. Y he ido a llevar a Aya a gimnasia. Estoy agotada. Y ahora me voy a poner a hacer la cena. Todavía no saco la compra del carro. Y me tengo que ir a buscar a Aya otra vez. Ya empiezan las rutinas de entre semana de colegio para arriba y para abajo. Se me ha quitado hasta el dolor de cuello de que no puedo parar. O sea, lo tengo un poco resentido. Cuando me quedo en frío sí que me duele un poco. Depende de la postura. Pero como no puedo parar, pues ya caliento y ya se me pasa. Son las 8 menos 20. Así que bueno. Voy a ver si dejo encaminada la cena. Y a las 8:15 me tengo que ir a por allá. Perdón, me estoy comiendo tomate cherry. Es que ni me he dado. Tengo un hambre, no me ha dado tiempo. Pues lo de la casa me quedo un poco ahí con sabor agridulce. Me hubiera gustado que me gustara. Porque soy consciente que es difícil para nosotros encontrar... Pero bueno, o sea, tiene su lado bueno que ahora hemos entrado un poco ya hemos tenido una cita para ver una casa, sabemos cómo funciona, la chica nos ha explicado, no lo ha aplicado en inglés y en francés. Estaba con nosotros el Ismael también, por si algo no entendíamos para que nos lo dijera en irlandés, y Ismael como lo tiene todo. Pero bueno, nos hemos entendido bien, es bastante sencillo. Te dan un dossier que ya lo enseñaré ya mañana porque ahora no hay luz. Y ya es un poco tarde y ya dejo la cena haciendo. Y ahora cuando vuelva ya cenamos y ya son las 8:30. Y ya cenamos, ya son las 9, 9:30, ya os lo enseñaré mañana el dossier. Ni lo he mirado, he abierto así un poco, he visto que había un plano de la casa y todo. Te dan un dossier con la información de la casa. Y luego ellas nos han dicho que nosotros tendríamos que, si estamos interesados, le escribiríamos un email con nuestra información y los ingresos de los 3 últimos meses, el número de personas que van a vivir en la casa y mascotas también. Y con eso se lo pasan al dueño con todas las personas que están interesadas y el dueño elige. Entonces, claro, yo le he dicho, nosotros tenemos 6 hijos. Como ya he visto que... He dicho, ¿esto es un problema o no? Me ha dicho no. En este tipo de casas, de campo... Dice, quizá con otros dueños, depende del tipo de dueño, pero estas casas de campo así que son tan grandes, ya supone que va a venir una familia grande. Porque van a venir bastante número de personas, ¿no? Porque la casa tenía... abajo, o sea, tenía 3 baños, pero completo solo uno, con ducha. Es que aquí le llaman de diferente forma, porque le he dicho, he visto otro baño en el lavadero. Me ha dicho, no, este es el único de la casa. He dicho, yo he visto otro baño. Digo, esta no lo ha visto. Y resulta que tienen 2 nombres. Uno es Toilet Bathroom y otro es Toilet Room. Le llaman diferente, porque al no tener ducha tiene otro nombre. Digo, vale. Entonces tiene 2 baños sin ducha y un baño con ducha. Y no sé a qué venía esto. Luego tiene mogollón de habitaciones. 4, 5. Tiene 5 habitaciones y una de ellas es gigante. O sea, una de ellas es un espacio diáfano, que es lo único que está reformado de la casa, que es una pasada. Tiene toda la pared, de una pared hacia la otra, todo armarios, porque es un ático y han aprovechado el espacio ese de agachado en hacer armarios. Y es una habitación gigante, con ventanas deluxe de estas, y luego y luego una ventana normal en el fondo. Y esa sería una habitación ideal para todos los chicos, porque ahí caben de sobra. O sala de juegos y luego además, aparte, tiene otras 2 habitaciones, otra habitación abajo, y luego el ático de arriba reformado, con una ventana y con electricidad y con todo. Y está empapelado con un papel como de flores. La casa es enorme. Lo único bueno que tiene, que es enorme. Entonces, claro, entramos en el dilema de decir... Porque yo le dije a Rasi, me decía, es muy caro, no sé qué. Digo, ya, pues que nosotros igual no podemos elegir. Igual tenemos que coger la que nos alquilen. Pero, si la casa está en un punto que vamos a ir a peor, pues tampoco es plan. La cocina no es más grande que esta.
De grande es igual, pero en plan alargado. O sea, la nuestra es como en cuadrado y esa es un pasillo. Pues yo cuando la he visto he dicho, esto es la cocina. Si donde el cuarto de lavadora es más grande. Porque en el cuarto de la lavadora está una pedazo caldera gigante, porque claro, imagino para calentar esa casa necesitan una caldera muy grande. Y era un cuarto bastante majo. Y la cocina era súper pequeña, súper. Había una neverita pequeñita, es que no me he atrevido a grabar porque la chica estaba ahí como muy encima nuestra, ¿no? Te va enseñando la casa. Tenía una neverita súper pequeña, de estas que se ponen debajo del mostrador, aquí un poco baches, perdón. O tampoco me veis mucho. Es más la chapa, me lo escucháis de fondo mientras cenáis. Que para irnos a peor no, o sea, tampoco estamos tan mal aquí. Aquí tenemos falta de espacio, pero la casa está muy bien. En el sentido de que no tienen, esa casa se le veía que tenía goteras, que tenía humedades, olía a moho, en el salón entrabas y olía a moho. Que no sé si puede ser porque lleva mucho tiempo cerrada, ya mucho tiempo que no vive nadie, pues había telarañas. Y quizá, pues por haber pasado 2 inviernos vacía, por ejemplo, sin que nadie ponga la calefacción, pues la casa coge humedad. Las casas vacías se deterioran muy rápido. Pero el salón sobre todo me da una mala energía, de estos sitios que entras y te da como yuyu. No me ha sido acogedor, no me gustó, no me da buen rollo. Tenía un montón de rincones raros. De repente una despensa, o sea, en la entrada, al fondo había una despensa, o algo así. Era una despensa, pero bueno, que podría ser un armario ropero, pues está en la entrada. Pero estaba estructurado como una despensa, con baldas y tal, tenía ahí. Y ahí había una gotera, un pedazo de agujero que te queda súper grande, o sea, un agujero así como de tamaño tubería, y un balde debajo con agua. Y le digo, ¿y esto? Y dice, no sé. Y la chica solo enseña la casa. Como esté, es como esté. O sea, una ventana rota, un cristal así, con una raja de lado a lado. Una persiana que no cerraba en uno de los baños. Y dice, bueno, la persiana no la puedo subir porque está rota. Y era como en cada estancia que entramos tenía una cosa rara, o rota o estropeada. Y eso es lo que se ve. Porque es lo que decía Rasi, cuando entras a los sitios cuando empiezas a descubrir las cosas que fallan. Y más una casa lleva mucho tiempo cerrada. De repente un enchufe no va, de repente una luz hace pss, 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 pss. Yo qué sé, pueden pasar 1000 cosas. Las casas así, esa casa está para reformar. Está para echarle una reforma. Han reformado el ático ese, que es un espacio súper chulo, pero claro, no te puedes ir a una casa por un espacio. Nada, que para ir a peor no. Lo único que tiene es más espacio, pero de calidad peor. Y encima pagar 1000 euros. Que aquí podéis pensar desde España, pues es una pedazo de casa, es muy grande, tiene terreno y tal. Pero es que aquí por 900 euros hay casas que nuevas, o sea, hay casas a estrenar que han construido, las ponen en alquiler, casas con su terrenito y su tal, de estas modernas que hacen que son cuadradas bastante feas, pero bueno, que son casas que están muy bien por dentro, súper nuevas a estrenar. Y casas que están muy bien. Hay casas que están súper bien por mucho menos dinero, por 850, por 800, por 900, en esos precios tienes casas que están súper bien. Lo que pasa es que vuelan así. Estas han pasado con el precio y por eso está ahí. Dirá, bueno, cuando se alquiles, alquiló. No les da la prisa, yo qué sé. Y es que encima tenía una casita al lado, comunicada por una galería de cristal súper chulo, y que esa no la quieren alquilar, que el garaje se lo queda porque viven al lado o tienen una empresa, no sé qué, la quieren utilizar para la empresa. Y digo, joder, pues para una cosa chula que tiene, porque yo lo había visto desde fuera y digo, este garaje tiene una cocina y todo, puedes hacer aquí una casita para invitados, yo qué sé, hacerme ahí el estudio de grabación. No sé, tiene muchas posibilidades. No, pues te lo quita. O sea, que encima que cobras 1000 euros me estás quitando el garaje. Pues mal. Entonces, claro, me he quedado así como con la pena chafada. Encima que he ido hasta allá andando. Hay 2,5 kilómetros andando. A ver qué hora es, faltan 5 minutos para que salga la niña. Aquí va parando el filo o va a aparcar. Porque ahora es cuando venimos todos los padres a la vez aquí a molestar el tráfico. Me queda un poco así, pues con la pena. Pero por otro lado creo que no es buen momento tampoco para mudarnos. Estaría estupendo que fuera final de curso, que no nos estropearan ni las vacaciones, porque este año ahora sí quiere ir a Marruecos sí o sí, porque ya llevan muchos años sin ver a su familia. Los niños tienen 2 meses de vacaciones y ahora sí tiene 1 mes, entonces quizá irme yo con los niños, bueno, estoy hablando por hablar, en el aire, porque no sabemos las circunstancias cómo serán, ni
Ni de pandemia, ni de dinero, ni de nada. Pero bueno, en principio podía irme yo con los niños a España un mes y cuando Rasi tenga sus vacaciones, pues otro mes. Y otro mes, pues vamos a Marruecos, si Dios quiere. Pero bueno, sabemos cómo estarán las fronteras, cómo estarán las cosas y Marruecos hasta creo que está cerrado a y canto. Lo que pasa es que en verano, como suele aflojar la cosa, pues bueno, ya veremos, que Dios quiera. Y no sé a qué venía esto de la vacación. Ah, que sería buen momento para mudarnos, claro, para que no nos pille mitad del curso, porque nuestra vida ya va a tope. Métele una mudanza ahí con calzador, a ver cómo lo haces. La agenda llena. ¡Ay, qué chapa os he dado, Aquí 10 minuticos de chapa, luego lo recorto. Yo voy así, voy acompañada. Se me cae el boquillo del frío que hace. Me he traído tomates cherry para matar el gusanillo. Ay, no os he contado antes, qué risa. No sé si lo he contado o no. Que iba con Ismael. Me dice, ¿pero por qué te has pintado? Digo, porque hay que parecer más elegante y más... Digo, porque en la casa es pija. Es que claro, en la casa por fuera parecía ahí como súper pija. Digo, como es la primera vez... Espera, que han salido y ya no sabe dónde estoy. Como es la primera vez que vamos a ver una casa, no sabemos si va la de mobiliaria, si va a ir el dueño, yo qué sé. Digo, que nos vean así un poco elegantes, ¿no? He puesto hasta el pañuelo por el lado de los brillos. Dice, mamá, pero es que pareces una payasa. Y me dice, literalmente. Hoy para cenar tenemos lasaña, le he puesto una capa de carne picada con tomate, otra capa de pasta y luego le he puesto gambas con una bechamel, con especias y tomate. Otra capa de lasaña, de pasta, luego una capa de queso y queso rallado. Y le he metido al horno 40 minutos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un besico y hasta el próximo vídeo. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now.